Ahora, hablemos entonces de qué significa el camino de aquellos que nos queremos comprometer, que queremos consagrarnos a una vida espiritual, a un camino espiritual. Decimos encontrar sabiduría, vivir de acuerdo a las leyes de Dios, vivir de acuerdo a nuestra propia índole, que nos lleve a una relación personal con Cristo y posteriormente un encuentro con el Padre Creador, recibir Espíritu Santo, tener un gobierno del Espíritu que nos dé armonía también en las emociones, en lo emocional, en lo mental. Si ese es nuestro camino, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos morir y darnos cuenta de que hemos perdido el tiempo, sino que queremos pasar por la muerte, y como creemos firmemente que hay conciencia después de la muerte, queremos tener esa satisfacción de decir que ni perdimos nuestro tiempo y que logramos avanzar un buen tramo en nuestro camino, que cumplimos con lo que vinimos a hacer. Si eso es lo que queremos, eso se llama camino de consagración. Se llama camino de consagración porque tú te consagras a una causa, te consagras a un propósito, te consagras a un sentido que tiene la vida y el existir. Y en este plano, tú puedes decir: yo me voy a consagrar a la causa del hombre. Voy a ser un socialista, voy a ser un liberal democrático, no, voy a ser un humanista cristiano, no, voy a ser un pacificador hinduista musulmán. Ponle el nombre que tú quieras. Pero tú dices: voy a ser un hombre de ciencias que va a enaltecer la inteligencia humana. Bien, tú tomas la causa del hombre y tú dices: yo creo en el hombre es el centro, el hombre se engrandece, el hombre es mi gran causa. Bien. Por lo tanto, para ti ni dioses ni demonios, todo está en el hombre. Ok. Y tú te consagras a ese camino. Escribes libros de humanismo, tú vas al África a darle de comer a los pobres, tú haces descubrimientos científicos, etc. Y bien, eso es una opción. Es una opción de consagrarse a una causa. Luego tú verás si fue correcta, no fue correcta, si te engañaste a ti mismo. Bueno, eso es otra cosa. Pero tú optas. Si tú dices: yo me voy a consagrar al principado, porque es mentira que en el principado el demonio se quema, no, si uno lo pasa bien y los mundos del principado son maravillosos, y yo voy a ser un agente de perdición porque me encanta esa cosa. Bien, tú optaste, ¿verdad? O tú puedes decir: no, yo pertenezco y quiero pertenecer al reino de Dios. Yo quiero ser un discípulo de Cristo, yo quiero ser tomado en cuenta como una parte integrante del plan del reino, y esa es mi opción. Pues bien, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos como camino? Nosotros, como ofrecemos camino al hombre, es que se consagre al reino de Dios. Eso es lo que nosotros proponemos. En esa consagración al reino de Dios, ¿verdad?, el hombre tiene que hacer un ejercicio que es uno de los grandes temas humanos de por qué el camino espiritual cuesta tanto y por qué nosotros durante tantos años hemos luchado casi como contra molinos de viento, como cualquier Quijote, sin obtener grandes resultados, por una cuestión muy básica. Cuando los hombres dicen que sí quieren el camino del reino, pero no quieren perder la condición de humana, entonces empiezan a decir: sí, muéstrame el camino del reino. Entonces yo te digo: mira, el camino del reino exige elementos de sabiduría. Eso significa disciplina, meditación, oración. Difícil porque yo me cuesta, en fin. Pero también significa de que tú tienes que aceptar a Cristo como Dios, ¿verdad?, y entenderlo a Él
para luego aplicar en ti lo que Él le propone al hombre, siendo un Dios. ¿Eso qué significa? Significa que muchas condiciones de tu calidad humana van a pasar a segundo plano o van a tener que ser sacrificadas, porque la condición del reino de Dios y de Cristo es esencialmente espiritual y postula que tú seas Dios, es decir, potencies tu divinidad. Y eso significa que muchos aspectos de tu calidad humana tendrán que ir a la hoguera del sacrificio. El mundo, las aprensiones emocionales, no es que no tengas derecho a tener emociones, no. Tú vas a tener pareja, hijos, vas a tener emociones, etc. Pero en esa condición humana, tú todo lo ves, lo vives, lo colocas bajo la óptica, la visión, la congruencia y la coherencia de tu pertenencia al reino. Entonces, ¿qué haces tú? Renuncias a este ejercicio de negociar con Dios, diciendo, mira, déjame como hombre, dame lo que yo necesito y yo creo en ti. Entonces, muéstrame tu camino de consagración. Ya. Entonces, viene un agente del reino y te muestra el camino de consagración. Y te muestra la sabiduría, la forma, los métodos, etc. Tú dices, me gusta, pero hay cosas que no me gustan tanto. ¿Puedo tomar 5 y dejar los otros 90 para después? Sí. ¿Y podría creer en esto pero no creer en esto? ¿O podría aplicar esto pero en esto que no se me pida nada? Es decir, ¿podría yo mantener ciertos vicios o ciertas condiciones? ¿Podría yo ir gradualmente en la medida que... Bien. Entonces tú comienzas a hacer el acto que han hecho los hombres desde el tiempo de Caín. Negociar con Dios. Y comienzas a colocarte tú como condición para que Dios te dé, en modo que de alguna manera Dios se someta a ti, en donde Cristo ya no sea tan radical conmigo, que sea más o menos, porque yo no lo acepto el resto, porque a mí no me puede pedir eso, porque a mí no me calza esa teoría, o porque yo no creo en esto otro, o porque no me conviene, o porque esto requiere sacrificio, o porque esto me lleva a renunciar a, o porque esto nunca lo he entendido. Entonces no me pidas esto, no me pidas esto otro, pero dame esto y dame lo otro, y yo creo en esto y en esto. Pues bien, ese ejercicio humano es el ejercicio que hace miles de años y milenios el hombre cainita viene realizando con Dios. Así han nacido las grandes religiones, así se han construido las grandes iglesias, y así el mundo ha caído en la apostasía de creer en Dios, proclamar a Dios, pero negar a Dios. Y no hablemos de obedecerle porque no existe. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en el camino de consagración? Que tú como hombre o mujer asciendas al reino de Dios y tomes lo que Cristo te propone y lo hagas tuyo. Y tú te coloques de parte del reino y que tú asumas a Cristo no como una posibilidad, sino integral y absolutamente como tu Dios Salvador, tu guía, tu conductor, el sabio Dios que te va a guiar y orientar. Si hay algo que tú no entiendes como hombre, pero como tú tienes la camiseta puesta del reino, si hay algo que la doctrina del reino no te cuadra, o si hay un aspecto que los hombres no van a entender, o yo en mi calidad humana no logro aferrar, si yo estoy de parte del reino y yo me quiero consagrar al reino porque yo quiero ser un agente del reino, entonces eso se llama consagración. ¿Qué hago yo? Voy y establezco un diálogo con Cristo para que Cristo me enseñe dónde está el misterio espiritual de esa determinación.
Por ejemplo, Cristo me puede decir, para el reino de Dios las prácticas homosexuales no son bien vistas y a Dios no le agrada aquello. Bien, si yo digo, pero ahí hay cierta injusticia, eso no me cuadra, y yo tengo amigos homosexuales que tienen fe, qué sé yo. Primero, Cristo me le está hablando al hombre que se consagra y no al creyente común. Antes dijo, por la fe y la coherencia de fe. Ubicándome yo que me está hablando a mí como consagrado porque yo quiero ser gente de luz. Entonces, ¿qué me entregó Cristo en esta dispensación? Me entregó oráculos, metodología, forma, retiros, discernimiento, don del Espíritu Santo, sacramento. O sea, me entrega una serie de elementos, me entrega una ley, me entrega doctrina, me entrega enseñanza. Me hace conocer los misterios del Evangelio. ¿Para qué me entrega todo eso? Para que cuando yo tenga duda con respecto a cualquier elemento, voy al reino, haciendo al reino, es decir, voy y hago un retiro espiritual, medito, oro, abro entonces los instrumentos que Cristo me entregó, palabras, oráculos, discernimientos, don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y coloco el tema, digo, Señor, tú me dices que en tu ley tal cosa sí, en tal cosa no. No lo entiendo. Revélame el misterio. ¿Por qué sí, por qué no? Entonces, como yo soy agente del reino y yo quiero ser instruido para no tener dudas, entonces, y me abro, y no me pongo diciendo, yo hombre, te exijo que me des una respuesta porque no es justo lo que tú dices, y yo como hombre no lo puedo entender, no lo puedo aplicar, y no lo puedo ir a explicar a otros hombres, porque si yo lo digo a otros hombres me van a echar y yo no voy a poder sembrar porque me van a decir que estoy loco. No es esa la postura del consagrado. La del consagrado es, Señor, yo sé que tú siempre tienes razón, que si tú dices sí o dices no es por algo. Lo que pasa es que yo no estoy entendiendo los motivos de ese sí o las razones de esa no. Como tú nos dices que los consagrados tenemos que actuar por conciencia y por sabiduría, yo he venido a ti con todos los instrumentos que tú me entregas para yo entender el por qué sí y el por qué no de esto. Porque yo podría usar otro método, que es que también uno que Cristo no aconseja, aún más, condena. Y es que yo como hombre, sin salir de mi calidad de hombre, voy e interpreto y yo digo, bien, Dios dijo que no. ¿Por qué no? No tengo idea, pero no. Explícamelo. Bueno, porque Dios lo dijo. Y si no es así, Dios te castiga y te manda al infierno. Entonces, yo estoy representando a un Cristo que no es tiránico, que impone, que dice un no sin discernimiento, donde yo no tengo sabiduría para explicar por qué no, y como no tengo sabiduría para explicar que no, lo impongo, y me convierto en un tirano. De esta manera el creyente se aleja. Me dice, este tipo está loco. ¿Cuál es la medida nuestra? Cristo nos entrega sabiduría y nos dice, ¿tú tienes una duda? Acude, retírate, abre los oráculos, discierne conmigo, discútelo con tus hermanos en el cuerpo, consulta con tu guía humano, el que está por encima tuyo, pero antes dialoga conmigo, te dice Cristo. Yo soy un Dios vivo. Te doy oráculo, discernimiento, que te invada el Espíritu Santo, entra en meditación, detén tu cabeza, ¿verdad? Que sea el Espíritu el que te ilumine. Entonces pones el tema, porque tú partes de una base sustancial, si no, estamos todos, ¿verdad? Como fuera de tiesto. Y es que, miren, esto es como decir, yo opté ser carabinero, nadie me obligó. Pero una vez que yo soy capitán de carabineros y tengo a cargo mi guarnición, ¿verdad? Hay cosas que realmente me cuesta entender de los mandatos de mi general. ¿Qué hago yo? Voy y lo converso con mi general. Pero partiendo de qué base? De que yo quiero cumplir con esa orden porque yo creo lo que hago y porque yo aprecio el trabajo que tengo y porque yo quiero ser carabinero. Bien. Yo no parto de la base diciendo, no, ¿sabe qué? Si no me explican esto, yo dejo el uniforme.
y si en mi general no me da una respuesta, yo me voy a la PDI. Es decir, no ese es el camino, porque no tú estás negociando, tú no estás consagrado, tú no crees en esto, tú estás siempre negociando. Tú esperas que el otro se baje y te dé respuestas a ti, se someta a ti, ¿para que tú estés ahí? Como que tú fueras una perla preciosa sin la cual el otro no puede estar, no puede vivir, no puede ni siquiera sobrevivir. Y tú vas a ser el ombligo del universo. Si esa es la mirada, entonces tú no eres un consagrado. Tú eres un consagrado cuando tú dices, bien, esto que yo no entendí, esto que no me cuadra, esto que yo no sé explicarle a los hombres, lo tengo que definir poniéndome primero de qué parte estoy yo. ¿Yo estoy de parte de los hombres? ¿De parte del principado? ¿O estoy de parte de mí mismo? En donde si a mí las cosas me cuadran, me importa un bledo los hombres, ni me importa un bledo el reino, ni me importa un bledo el principado, porque a mí me cuadra. ¿De qué parte estás? ¿De ti mismo? ¿De los hombres? ¿Del mundo? ¿O de Dios? Si yo estoy de parte del reino de Dios y soy un consagrado, acudo a las instancias que el reino me abre para conversar con Cristo, para dialogar, para abrir oráculos, para entender, para tomar conciencia de por qué ese sí o por qué ese no. Y como yo obtuve esa sabiduría, ahora voy a explicárselo a los hombres. Porque en ese momento, cuando yo bajo del reino y voy a explicarle esto a los hombres, yo ya no voy a bajar diciendo, es que el reino dijo que sí, y si no, no. No, yo voy a explicarle a los hombres ahora, como yo lo entendí internamente, como yo tuve un encuentro con Cristo, como los oráculos me abrieron y como yo tuve discernimiento, yo ahora voy a bajar al hombre con ejemplos, con parábolas, con un lenguaje simple, y voy a transmitir un espíritu que la gente va a decir, wow, no lo había visto de esa manera, ahora lo entiendo, ¿verdad? Es que así parece simple y fácil, no es un mandato tiránico, tiene su razón de ser, y el hombre podrá decir, lo entiendo, así lo entiendo, puedo no aceptarlo, puedo no estar de acuerdo, pero nadie podrá decir que la enseñanza de la gente fue tiránica, fue despótica, o fue una obediencia ciega. ¿Cuál es el camino de consagración entonces? Es que el que se consagra se pone de parte del reino y es un agente y es la voz del reino. Por lo tanto, todos los elementos de la doctrina, de la ley o de las preguntas que el mundo tiene, el agente del reino lo consulta, estudia los elementos que ya están, discierne los elementos que ya tiene, escruta y luego va a entregarle a los hombres el resultado de su elevación de conciencia y de su sabiduría. Eso es ser un agente del reino. ¿Y cuál es nuestra propuesta entonces? De que todo hombre de fe que renuncie a ser solamente hombre y quiera ser un agente del reino entre los hombres, la voz de Cristo entre los hombres, tiene que tomar parte, ser parte del plan y nunca sentirse fuera, y siempre tomar a Cristo como la única voz que va a conducir al hombre a las alturas de la divinidad. Ese es el rol de los consagrados. Un consagrado que no se coloca de parte del reino y está siempre viendo el modo de servir a los hombres o de servirse a sí mismo y tratando de negociar con el reino, no es un consagrado, no es un sacerdote y nunca será un agente del reino.